Entonces, hermanos, estamos hablando, hágase tu voluntad. 3 temas dijimos que iban a ser acerca de hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan? Es venga tu reino, ven y gobierna sobre mi vida, ven y gobierna en mí, porque tu territorio es todo lo que es gobernado por ti. Nosotros somos el reino de Dios porque somos gobernados por el Rey, ¿cierto? Por Jesucristo. Y entonces le pedimos, venga a tu reino, ven y gobierna sobre mi vida y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quiénes creen ustedes que son los que van a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Hágale así. Su territorio, nosotros, que fuimos comprados para Él a precio de sangre. Nosotros somos el reino de Dios. Y en nosotros ha venido este gobierno del Rey para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿En dónde? En su territorio. Diga, ese soy yo. Yo soy territorio del Rey, de Jesucristo. En mí se hace la voluntad del Señor. Y vimos en el primer tema que para poder hacer nuestra voluntad, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que renunciar a hacer la nuestra, ¿cierto? No se puede servir a 2 señores. O te dedicas a hacer tu voluntad o te dedicas a hacer la voluntad de Dios. No hay 2 cosas, hermano. Por eso hay tanto cristiano que hoy pertenece al reino. Debería de estar experimentando la plenitud, pero no lo experimenta porque sigue atrapado buscando los deleites de este mundo. Y no está disfrutando de la vida del reino. En el reino se trata de hacer la voluntad del Rey. Levante la mano el territorio del reino de los cielos. Bueno, en este territorio se hace la voluntad del Rey. Entonces lo primero que necesito aprender es saber renunciar a mi voluntad. Si alguien quiere ser mi verdadero discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Hay que morir a tus deseos, a tus anhelos, a tus metas, a tus sueños mundanas, a la carne y a lo que te ofrece el mundo. Toma su cruz y sígueme. Número 1, tenemos que aprender a renunciar a nuestra voluntad. El Señor Jesús es el ejemplo. Y Él le dice al Señor: Padre, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perdón que quedé sin aire, si de por sí se me va. Entonces, número 1, tenemos que aprender a dejar a un lado nuestra voluntad para hacer la voluntad del Rey, ¿cierto? Segundo tema, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Debo saber cuál es la voluntad de Dios. Debo crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Y la manera más fácil de conocer la voluntad de Dios es siguiendo a Cristo. Porque el Señor Jesús únicamente hace la voluntad de su Padre. Él vino a enseñarnos la voluntad, Él vino a enseñarnos en qué consiste el reino de los cielos, Él vino a decirnos cuál es la voluntad de su Padre, y Él vino a enseñarnos una vida de hacer la voluntad de Dios, nada más. El Cristo que habitó sobre la tierra, este Cristo humano que habitó sobre la tierra, se dedicó a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero ahora este Cristo resucitado habita en nosotros. ¿Sí sabe eso? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y a qué se dedica este Cristo ahora? A lo mismo, hermano. A hacer la voluntad de su Padre, ahora habitando en nosotros. Así es que la mejor manera de descubrir y conocer la voluntad de Dios es caminar con Cristo, es disfrutar de esta comunión con Él, es de que Cristo sea formado en nuestra vida y vaya creciendo y haciendo la voluntad de su Padre en nosotros. Y el tema del día de hoy es creciendo en Cristo, hermanos. Nos vamos a conocer la voluntad y vamos a caminar en su voluntad, pero nosotros vamos a tener que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a obedecer. ¿A cuánto les cuesta trabajo obedecer? ¿Soy el único? ¡Qué bueno, hombre! De haber sabido que eran obedientes, hermano. Bueno, pues la verdad es que nos cuesta trabajo la obediencia por cuestión de la carne, ¿cierto? De la inercia de la carne, del orgullo, del egoísmo. Así que vamos a tener que aprender a hacer. Y hoy les voy a contar una enseñanza de hace como 15 años la escuché. Y ahora que fuimos hace unas semanas al penal de Puente Grande con el grupo a visitar la iglesia de casa de oración que hay en el penal de Puente Grande,
El pastor Sergio volvió a dar este tema, así es que hoy se lo fusilo y se los comparto. Y dice él que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios como la tía, ¿no? ¿Conocen esa forma de enseñar cómo hacer la voluntad? Muchos sí, seguramente se van a acordar. La tía. ¿Quién tiene una tía molona de esas que siempre quiere que haga las cosas bien? Sí, ¿verdad? Se acordaron, ¿verdad? Siempre hay una, siempre. Bueno, la tía. Aquí son una palabra que se forma de 3 palabras con las que vamos a aprender cómo caminar en la voluntad de Dios. Ya sabemos que esta voluntad de Dios es lo que Cristo mismo habitando en nosotros quiere realizar. Y que vamos a tener que aprender a caminar con Él y hacer la voluntad del Padre cuando hacemos a un lado nuestra voluntad para agradar a Dios. Pero vamos a tener que practicar a obedecer, hermanos. Nos cuesta trabajo obedecer. Así es que hay 3 cosas para hacer la voluntad de Dios. Número 1 es que tenemos que aprender a hacer la voluntad. La T de tía es totalmente. A los que anotan, hacen sus apuntes, ahí póngale. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios totalmente. Siempre para enseñar eso, yo creo que a cualquier predicador que quiera enseñar, va a venir Saúl a la mente, ¿verdad? El rey Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? ¿Cuántos son como Saúl? Que hacen lo que Dios dice, pero a su manera, hasta donde quieren, hasta donde se les acomoda, hasta donde les es cómodo, hasta donde no les afecta para su negocio, su comodidad, la facilidad, hasta ahí nada más. Pero no la hacemos totalmente, no completamos la obra que Dios nos encarga. Esta enseñanza nos habla de que nosotros tenemos la responsabilidad, porque queremos que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no se dejan las cosas a medias, hermano. Los ángeles obedecen. ¿Sí sabía o no? Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes y a hacer la voluntad de Dios totalmente. Empezamos en Mateo 6:10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En el cielo, los ángeles de Dios, los siervos de Dios, cumplen la voluntad de Dios totalmente, completamente. El Señor es muy claro en sus instrucciones. A mí me llama mucho la atención, a veces tú ves una instrucción de Dios y con todos los detalles, de una manera maravillosa. Y para mí el mejor ejemplo de las instrucciones de Dios, tan precisas, tan cuidadosas, tan detallistas, es el tabernáculo. ¿Cuántos han tomado un curso del tabernáculo? Levanten su mano. Pues sí, hay por lo menos un 40% que han estudiado el tabernáculo, ¿no? Las instrucciones de Dios a Moisés de cómo fabricar el tabernáculo es impresionante, hermano. Son capítulos y capítulos y capítulos enteros de darle instrucciones Dios a Moisés de manera precisa. Mire, hermano, Dios no le dejó espacio a Moisés para que él fluyera en el Espíritu, para que se pusiera creativo, para que ejerciera sus dones y sus talentos. No. Dios le dio instrucciones precisas de cómo hacerlo. ¿Se acuerda? Mire, cada color, cada material, las distancias, las formas, los colores, el orden, todo hablaba de Cristo y todo tenía una enseñanza profética acerca del sacerdocio de Cristo a la iglesia. Así es que cada medida, cada color, cada material, cada distancia, cada cosa se tenía que hacer exactamente como Dios había dicho. Cada cosa. Y como son muchísimos capítulos, hermanos, que hablan del tabernáculo, nada más vamos a ver un pedacito de uno. Vaya por favor a Éxodo 39:32. Se va a dar usted cuenta que el Señor nos dejó su palabra con instrucciones precisas y claras de cómo hacer su voluntad. Hermano,
no es como usted quiera, no es como usted piensa, no es que le vino un sueño y ahora siente en su corazón una carga y un deseo por hacerle así. No, hermano, no invente, ya está en la palabra de Dios, como Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Cuántos pudieron ver un poquito de lo que están ministrándole a los chavos en el Congreso de Alabanza? ¡Qué bueno! ¿Y qué les hablan de cuando David quiso llevar el arca, pero no siguió las instrucciones que había dejado el Señor, ¿verdad? De cómo mover el arca, y causó un desastre y la muerte de un acomedido, porque David se le ocurrió, sintió en su corazón hacerlo de mejor manera, con un carro nuevo, con unos bueyes escogidos, con un tipo, hermano, el Señor había dicho cómo se transporta el arca. No le inventes, no le pongas, no le acomodes, no hagas una nueva visión, una nueva revelación. El Señor dejó instrucciones. Y hay que hacerlo como Él dice. ¿Entendió? Ese es el primer punto que tenemos nosotros que aprender para hacer la voluntad de Dios. El Señor nos dijo cómo y qué es lo que quiere, y hay que cumplir totalmente con su voluntad. Vamos a leer aquí, Nueva Traducción Viviente, Éxodo 39-32, ya está ahí. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, deja esa, está bien, para compararla. Dice, por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Cómo hicieron ellos? Tal como el Señor había ordenado. ¿Así hacemos cuando Dios nos pide algo, hermano? Cuando tenemos un servicio y el pastor te da una instrucción, ¿así lo hacemos? Tal como se nos ordenó. Los chavos que están todavía viviendo con sus papás, así como tu mamá te dice que laves los trastes, así los lavas. Así como tiene que quedar el cuarto de arreglado, así queda, ¿verdad que sí? Ni un amén, gracias por la sinceridad. ¿Ustedes están ahí? Mira, Juni hasta voltea para otro lado. Pero es que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios completamente. Y aprendemos desde la casa, ¿sí o no? Miren aquí, ¿qué hicieron los israelitas? Hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Y cómo cierra? Así lo hicieron. Así como Dios dijo, así hay que hacerlo, hermano. ¿Verdad que el Señor nos manda a perdonar a nuestros enemigos? Bueno, así hay que hacerlo. ¿Verdad que el Señor nos dijo que tenemos que bendecir a los que nos maldicen? Así hay que hacerlo, no como tú quieras. No es que no siento, es que no me sale. No, hermano, es que nos dieron una instrucción o no. Dice, vamos a leer, dice, por fin el tabernáculo quedó terminado, los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo. Fíjense cómo llevan y entregan la obra para ser revisada, para ser supervisada. ¿Verdad que tú cuando sirves al Señor sabes que va a haber alguien que va a revisar la obra, que la hayas hecho bien? ¿Y no te enojas? ¿Y te sometes a la autoridad? Y te dice la mamá, voy a ir a revisar tu cuarto ahorita a ver si te doy permiso de que salgas con tus amigas. Voy a ir a revisar. ¿Y no te molesta que vaya a revisar? Hermanos, ¿nos van a revisar la obra o no? Está en todas las partes de la palabra. Mire, hasta los pastores. ¿Se acuerda que Pedro dice que tenemos que cuidar el rebaño? No con enseñoreamiento, sino con ánimo pronto, con el ejemplo, porque vendrá el príncipe de los pastores a revisar la obra, hermano. Todos. Entonces aquí, bueno, les van a revisar, dice. Le presentaron a Moisés el tabernáculo completo. Les voy a leer. Vamos a ver unas poquitas cosas. Dice, la carpa sagrada con todo su mobiliario.
Unos ejemplos: los broches, los soportes, los travesaños, los postes, las bases. ¿Cuántos tomaron el curso del tabernáculo el trimestre pasado? Cada cosa tenía un tamaño, un peso, un material, un color específico. No era como tú querías. No era como fluyeras, como sintieras, como tú, es que tengo una carga de hacerlo así. Era un color, un material, una distancia, un tamaño específico, perfecto, como se tenía que entregar. Y el Señor dijo todo. Dice, por ejemplo, las bases. ¿Se acuerdan de los postes y las bases? Nada más un poste, hermano. Nada más un poste de los 20 por lado que se ponían, que tenían que ser 20. Y tenían una base de bronce y tenían un capitel de plata, porque el bronce es redención, porque la plata es redención y el bronce juicio. Y tenían unas cuerdas con un clavo que tenía que estar clavado, tenía una distancia y un peso específico y tenía que estar clavado hasta la mitad. ¿Se acuerdan? No podían clavar el clavo más abajo ni más arriba. ¿Por qué? Porque significaba que Cristo murió pero resucitó. Y cada material y cada color. ¿Qué figuras se ponían en las cortinas, hermanos? Lo que quisieran, lo que fluyera. ¿Qué tenía que haber? ¿Quién sabe? Querubines, claro, arcángeles. Así empiezan. Conozco un apóstol que empezó así. No, no es cierto. Sí, querubines. No era lo que tú quisieras. Ay, ponle un paisajito. No. Porque las puertas, ¿qué eran? Los querubines que Dios puso en el Edén para cuidar que nadie regresara al árbol de la vida. ¿Se acuerdan? ¿Y qué colores se podían utilizar? Solo 4. ¿Cuáles son? Y así los aprobó el maestro. ¿Fui yo el maestro? Púrpura, azul, carmesí y blanco, ¿no? Y no había otro. Me gusta el lila. ¿Cómo que me gusta el lila? Era el favorito de mi mamá. ¿Cuántos hoy en la iglesia meten así sus emociones, hermano? Entonces, fíjense, las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles, ¿se acuerdan? Las pieles de carnero, pieles de tejones, la cubierta de lino abajo. En orden, no era primero la que tú quisieras, una más larga que otra. ¿Cómo se tenían que juntar? Oye, hermanos, no es como quieras. El Señor dijo cuántas, a qué distancia, cómo se tenían que juntar, cuál tenía que ser más larga, cuál tenía que cubrir. Y tiene una razón de ser, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo? Que por fuera del tabernáculo se viera feo. La tapa final era pieles de tejón, feas. ¿Por qué? Porque estaba escrito que nadie iba a ver hermosura en Cristo, iba a ser despreciado. No había hermosura como para que lo apreciáramos y lo amáramos. Solamente el arrepentido que entrara por el camino, la verdad y la vida, las puertas que son Cristo, podía ver la hermosura dentro en el tabernáculo que estaba lleno de oro, hermanos, y de maravillas, ¿verdad? Y cada cosa, imagínate que, no, pues a mí me gustó, esta está fea, yo le mando poner piel mejor de la fina, imagínense, hermano. ¿Qué fue lo que hizo David cuando transportó el arca? Hizo a un lado a los levitas y puso unos bueyes gigantes finos. Hermano, el Señor dijo cómo, ¿verdad que sí? Y hay que hacerlo como Él dijo, hermano. Entonces dice, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas, cuero de cabra de la mejor calidad. La cortina interior que protege el arca. ¿Cómo era la cortina interior que protege el arca? ¿Era como tú quisieras?
No, hermano. Las varas para transportarla, lo que estamos hablando. ¿Podías tocar el arca? Tenían que transportarlas con unas varas, que había 4 anillos, todo hecho de oro porque hablaba de la divinidad de Cristo. La madera era de acacia, una que no se corrompe porque habla de la carne de Cristo que no se pudrió, que resucitó antes de ver corrupción. Y tenía que estar cubierta de oro porque habla de la divinidad de Jesús. ¿Y qué había en la tapa del arca? 2 querubines que protegían. No es como quieras, no es, a mí se me ocurrió así. Hay que hacerlo como Dios dijo. Las varas para transportar la tapa del arca, el lugar de la expiación, la tapa. La mesa, todos sus utensilios, el pan de la presencia. ¿Cuántos panes tenía que haber? ¿Cada cuándo se cambiaban? ¿Quién se lo comía? Todo está ahí, como tenía que ser. Hermano, no le estés inventando a las cosas de Dios. El Señor ya dejó el camino, la verdad, la vida es Cristo. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático. ¿Saben que el incienso tenía una fórmula especial que Dios dio y no la podías cambiar? Ay, es que hay una nueva fragancia que está de moda, hay que llevarla a la iglesia, hay que poner este canto que estaba... ¿Cómo es la iglesia hoy, no? No, el Señor dijo, este es la fórmula para hacer el incienso, con estas esencias, ¿cómo se llamaban? Especias. No es el que quieras. ¿Y dónde estaba la puerta? Donde tú querías ponerla, tenía que estar hacia el oriente, ¿se acuerdan? Podías poner el tabernáculo como tú querías, la puerta tenía que dar al oriente. Porque es donde fue echado el hombre del Edén. Por la puerta del oriente caminaron al occidente y el Señor puso ahí los querubines para que no regresaran y no comieran del árbol de la vida. Para regresar al árbol de la vida hay que entrar por la puerta, volverse a Dios, mirar la consecuencia del pecado, que es el altar del sacrificio, limpiarse con el evangelio, el lavacro y entrar por la verdad, la palabra de Dios para estar en el tabernáculo que es Cristo. ¿Podía alguien cambiar algo de ahí? Hay que hacerlo como dijo el Señor. Dice rápido, ¿no? Dice el lavamanos con su base. ¿De qué material estaba hecho los muebles del atrio? ¿De verdad pasaron? ¿De qué? No inventes, hermana. De bronce, porque ahí que se estaba efectuando en el atrio el juicio, ¿verdad? Y entrando al tabernáculo, ¿qué hay ahí? La gracia. Ahí estás en Cristo. Las cortinas, las paredes del atrio, los postes, sus bases, la cortina de entrada al atrio, las cuerdas, las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes. Otro curso de la escuela bíblica. ¿Quién tomó el curso del vestuario del sacerdote? 4 nomás. Si vieran la cara que ponen cuando hablo cosas que usted no tiene idea, quisiera entrar al curso para no poner esa cara. Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, las vestiduras de sus hijos, ¿eran igual las vestiduras de los sacerdotes que del sumo sacerdote? ¿Verdad que el sumo sacerdote llevaba un efod? ¿Con un pectoral? ¿Con 12 piedras? ¿Diferentes? Cada una representaba una tribu de Israel y tenía que ir en orden, no como tú quisieras. Pégate las piedras, ay sí, esta aquí combina, quedó como un pescadito. Y van en orden. Hermano, hay que hacer las cosas como Dios nos dice. ¿Cuántos tenemos que aprender esto? Honestamente, ¿cuántos le echamos de la cosecha? Hacemos como se nos acomoda en vez de hacer como Dios dice. Levanten su mano. Todos batallamos con eso, hermanos. Tenemos que trabajar ahí. Dice, llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones. Repito,
Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así se hicieron los hijos de Israel toda la obra. Luego Moisés revisó todo el trabajo. ¿Cuántos les gusta que les revisen su trabajo? Hermanos, qué bendición que alguien que sabe más, que tiene autoridad sobre mí, me revise mi trabajo para no entregarle cochinadas al Señor. Pero el orgullo no nos deja, la carne no nos deja. Dice, cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. A ver, ¿qué viene si haces las cosas como Dios dice? Ya veo que no es fácil interpretar acá. Acuérdense que todo eso es sombra y figura, hermano, pero es un muy buen ejemplo. No podían moverle nada, no podían cambiar un color, no podían cambiar un material, no podían, porque cada material. ¿Qué significaba el lino fino? Oye, hermanos, ¿cuántos van a recursar el vestuario del sacerdote? La única tela que tocaba la piel del sacerdote era el lino fino, blanco, blanquísimo. Pureza y justicia de Cristo, ¿verdad? El azul, el origen celestial de Jesús. El púrpura, que es un rey. El dorado, su divinidad. No podías poner otro color. Sigamos. Dice, luego Moisés revisó todo el trabajo y cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. ¿Cuántos quieren bendiciones? Pues hágalo bien. Hágalo bien. Dígale a su compañero, hay que hacerlo bien, hermano. Ya deja de ponerle ahí, que como dijo tu abuelita, no, como dijo el Señor. David se puso creativo para transportar el arca, ¿verdad? ¿Cómo estaba estipulado ahí? En los hombros de los levitas, por medio de las varas de acacia recubiertas de oro por los anillos. Nadie más lo podía tocar, solamente los levitas en sus hombros. Pero David, que amaba tanto al Señor, le voy a dar, mi Señor merece algo mejor. Los 2 bueyes más grandes que encuentre y fuertes, finos. Y los pinto de dorado. No, ya estoy yo de sangre. Y orquesta y le ponemos... ¿Qué pasó? Que los bueyes no pueden llevar la gloria de Dios. Y tropezaron. Y se estaba cayendo el arca. Y un acomedido, de esos que hay en las iglesias, acomedidos, que no son llamados, que no participan en el discipulado, que no se quieren sujetar a una autoridad, no quieren crecer, pero quieren que los metan. Pero quieren cantar, pero quieren salir en la foto. No tienes una autoridad, no te sujetas a nadie, no eres discipulado, no eres llamado, no, pero quieres estar ahí. Pues un acomedido llamado Usa se preocupó por el arca del Señor, y mete la mano y la detiene para que no se cayera, y queda chamuscado ahí. Unos 358,735,5 volts, kilowatts de poder, lo chamuscaron a Usa. Y David estaba triste y se enojó, dice, ¿verdad?, por lo que Dios había hecho. Pero es que el Señor había establecido claramente cómo se transportaba el arca, ¿sí o no? ¿Necesitamos ponernos creativos, hermanos? Necesitamos obedecer, pero nos duele obedecer. Nos cuesta trabajo obedecer, por orgullosos, por egoístas, porque quiero que me vean y me aplaudan y me reconozcan. Qué bárbaro, qué buena idea tienes, hermano, tremendo varón de Dios. No cabe duda que Dios te usa. Mira lo que se te ocurrió. Y fue una tragedia, hermano. Y no pudo seguir el arca, quedó otra vez atorada. Moisés hizo tal como se le dijo. Ahora yo quiero aclarar, ¿qué hizo David?
Se puso a investigar, fue a hablar con los sacerdotes, fue a preguntar qué hice mal, y le explicaron: David, dice la Biblia que así es como se transporta el arca. No se agüitó David para siempre, ¿verdad? Aceptó la disciplina. David estuvo en disciplina unos meses. Él anhelaba que el arca estuviera con él. El Señor no se lo permitió. Obed-edom se la llevó a su casa. En aquel entonces era un sacerdote. Obed-edom se la llevó a su casa, y ese tiempo que estuvo el arca en su casa, Dios lo prosperó enormemente. Y fueron y le dijeron a David: David, el arca se quedó con Obed-edom y ha prosperado todo lo que hace. Y David: ahora lo voy a hacer bien, voy a traer el arca a Jerusalén. ¿Cuántos tenemos que rectificar? O sea, David se humilló, fue a preguntar: lo hice mal, lo tengo que hacer bien. ¿Cuántos ya la regaron en una oportunidad que Dios te dio? Corrige, hazlo bien ahora. ¿Sí o no, hermano? Mire, aquí hay un David que la ha regado, hermano. Me he equivocado muchas veces, pero voy y reviso y tengo que corregir, tengo que crecer, tengo que arreglar lo que estaba mal, ¿sí o no? Y seguir adelante, porque el Señor nos ha llamado. No es para que nos pongamos creativos, ¿eh? Ya dijo el Señor cómo quiere las cosas, ¿eh? Ya dijo el Señor. Hablaban hoy en el congreso que esas iglesias que con tal de que alguien canta, lo meten, lo suben. Alguien toca, lo meten, ¿no? Sin que tenga un llamado. Pero ¿verdad que la Biblia dice de entre nosotros? Ahí dice de dónde tienen que salir. De entre nosotros. Vas a buscar gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿o no? Tiene que salir de entre nosotros. Como que es que un primo que toca bien chido para que nos ayude acá en la alabanza, para que no cante el pastor, ya ven lo feo que le hace. Sí, pero es que tiene que ser uno de nosotros, porque así lo instituyó Dios, porque así dice ahí, ¿o no? Entonces llevan a Usa a que se suba a cantar y se chamusca. Si no es así, hermano. Samuel tenía que exterminar a Amalek. Ahí está el otro. Samuel le dice a Saúl una orden de Dios, que tiene que acabar con los amalecitas, ¿se acuerdan? Con todo. Porque este pueblo a traición mató a los niños y a las mujeres que iban atrás de la caravana cuando el pueblo de Israel cruzó por su territorio. Y el Señor había prometido vengarse, y llegó el momento y dijo: no dejes nada. Pero Saúl vio lo mejor del ganado, lo mejor de los corrales, y se lo llevó. Y el Señor le había dicho que matara todo, ¿verdad? Hasta los burros, dice, los matas. No quiero nada, no tomes nada del anatema. ¿Qué estaba diciendo? Todos esos malditos, no quiero nada de eso. Pero Saúl vio unos becerros muy buenos, unas vacas lecheras que dan buena leche, hermano. No de los 19, no, perdón. O sea, buena leche. Bien. Y dijo: esta me la llevo. ¿Se acuerda de Acán también? Que dice: vi un lingote de oro y unas telas que eran buenas, bonitas, y me las llevé. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda de Eva? Se veía bien el fruto, que Dios le dijo que no, pero se veía sabroso. Saúl va, cumple la orden, ataca, acaba con el pueblo, pero se lleva lo mejor del ganado, le perdona la vida incluso al rey. Porque dijo: ¿qué tal si un día ocupamos un favor del rey? Y se los llevó. Vea el problema, ¿eh? Lo que Dios dijo que era maldito, a Saúl le pareció bueno, y le pareció valioso, y le pareció útil. Ese es el problema cuando dejamos que nuestras emociones decidan por encima de lo que ya Dios dijo.
Sí, el Señor te dice, no quiero que andes con ese muchacho. Déjalo. Te andas dando besos con el diablo. Pero tú le ves chulo. Tú lo ves buen partido. Dices, no, yo lo ando convirtiendo a este. Solo que en sapo. Y el Señor ya dijo que no. Bueno, pues Saúl, y todavía dice, yo cumplí. ¿Se acuerdan de este pasaje en Samuel 15? Yo cumplí. Yo hice lo que me encargó el Señor. He cumplido. Se sintió también que se fue a hacer un altar para él. Qué bonito soy. Qué lindo soy. Cómo me quiero. Y él celebró de lo bueno que era. Hermano, tú no puedes ser más bueno que Dios. Cuando dice Dios que algo es inmundo, ¿qué es? No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El único que sabe la verdad es Dios. Y nos dejó una muy buena guía, ¿sí o no? Así es que bueno, a él le pareció salvar lo mejor y lo bueno. Lo que Dios decía que era maldito, a él se le hizo bueno. Así anda la iglesia de hoy también, hermano. Sigamos. Samuel le reclama y le dice así. 1 Samuel 15:22. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios, Saúl? Tus ofrendas quemadas, porque dijo, no, estos bueyes para ofrecérselos al Señor. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? ¿Qué quiere el Señor? ¿Sacrificios, ofrendas o que obedezcas? Tenemos que aprender a obedecer. Y totalmente como Dios dijo, no como se te ocurrió. No como se nos ocurrió, dijo el otro, que le ponemos. Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión, desobedecer a Dios, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. En otra ocasión le dijo Samuel a Saúl, voy a venir a ofrecer un holocausto a Dios antes de que salgan a la batalla. ¿Se acuerdan? Se le hizo gravoso a Saúl estar esperando a Samuel y presentó él el sacrificio cuando no estaba permitido para él. Lo tenía que hacer el profeta. Se le hizo fácil. El Señor lo desechó, hermano. Parecía que cumplía las órdenes, pero lo hacía a su modo, a su manera, como él quería, como él se le acomodaba, como a él le gustaba. No es lo que quiere el Señor. Él quiere que lo obedezcamos totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso hay que morir. Para eso hay que saber que prefiero hacer la voluntad de Dios antes que la mía. Si no, no se va a poder. En el Nuevo Testamento, vamos a ver algunas indicaciones. Miren, Hechos 9:10. A mí me gustan muchos pasajes del Nuevo Testamento, como el Señor Jesús da instrucciones precisas, exactas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ananías, ¿se acuerdan de Saulo? Se le aparece el Señor, queda ciego, entra a Damasco, y hay un discípulo del Señor, ahí Ananías, ¿verdad? Y se aparece el Señor y le habla en Hechos 9:10. Dice, ahora bien, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió él. Ve a la calle llamada derecha, miren, a la calle llamada derecha. No, vete a Damasco a preguntar dónde anda un tal. No, le dijo dónde, en qué calle, en qué casa, por quién preguntara. Y le dice, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Así de preciso es el Señor cuando nos usa, hermano. Pero somos desobedientes. Y dice, a la casa de Judas, cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Obviamente Ananías sabía, se andaba escondiendo de él, ¿no? Y dice, llamado Saulo. En este momento, Saulo está orando
le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Cuánto margen hay para Ananías a que fluya en el Espíritu Ananías? Ya tenía el Espíritu Santo Ananías, Eso ya es la iglesia. Por medio del Espíritu Dios le habla, pero le da instrucciones de lo que hay que hacer. Y en la carne a Ananías le cuesta trabajo, porque le dice: pero Señor, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ananías, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas llena del Espíritu Santo. Instrucciones precisas del Señor. ¿Qué tenía que hacer Ananías? Obedecer. ¿Cuánto necesitamos aprender a obedecer? Mire el Señor, qué precisión de instrucciones. Mire, hermano, Dios sigue hablando así. Mucha gente dice que no. Dios sigue hablando así. Y por visiones, y con palabra audible, y por medio de un profeta. Dios sigue hablando así. Yo no escuchaba, andas escuchando mucha música del mundo. ¿Cómo vas a escuchar? Andas escuchando las filosofías del mundo. Andas con tus oídos abiertos a tanta cosa. Hay tanto ruido en tu cabeza que no alcanzas a escuchar al Señor. Pero en el silencio, como Elías, ese silbido apacible donde encontró la voz de Dios, ¿se acuerdan? Hermanos, ahí están. El Señor Jesús, miren acá. Filipenses 2:8. Dice de Jesús así. Filipenses 2:8. Es Pablo enseñando a la iglesia. Hablando de Jesús, dice que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Vean el nivel de sujeción del Señor Jesús a la orden de Dios. Vean el nivel de obediencia, tal como dijo el Señor, porque en realidad iba a morir como un criminal para la salvación de los criminales, hermanos. Juan 14:21. ¿Cuánto necesitamos aprender a ser más obedientes? Y no al aventón, no a medias, a ser como Dios pidió. Dice Juan 14:21, Jesús está hablando a los discípulos, dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Cuántos aman a Dios? Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Qué necesitamos? Obediencia. Cuesta trabajo obedecer, hermano. A mí, la verdad, yo batallé. La carne, el egoísmo, el orgullo, es duro. Pero el Señor ha hecho su obra poco a poco, paso a paso. Tenemos que aprender a obedecer. La segunda I, la primera es, la T es totalmente, ¿verdad? Tenemos que aprender para que la tía nos enseñe a obedecer. La primera es totalmente tenemos que obedecer. La segunda letra es una I, ¿no? Y la palabra, lo que tenemos que aprender es inmediatamente. ¿Cuántos tienen adolescentes? ¿Lo mandas a hacer algo? Ya, ahorita voy. Pancho, que los trastes, ya te dije que sí. Ya te dije que ya voy.
Y tú estás feliz de esa actitud de tu hijo, ¿verdad que sí? Tú estás gozándote, lleno de alegría de cómo están obedeciendo, ¿verdad que sí? Pues Dios tampoco, hermano. La segunda es inmediatamente. ¿Se acuerdan que les platicaba la otra vez cómo los ángeles van a la presencia de Dios, les da una orden Dios, salen volando hasta se queda la plumita ahí, con las caricaturas, ¿no? Inmediatamente, hermano. Yo aquí les voy a contar una experiencia fea que yo tuve, que lloré, que pedí perdón y aprendí. Una vez el Señor, cuando estábamos allá en un servicio, adelante había unos amigos de nosotros, ya no me acuerdo cómo se llamaba él, creo que Fer y ella Perla, y un matrimonio, y se veían muy mal, y el Señor me dice, háblales y diles esto. Estaban allá adelante. Y yo, sí, me dio miedo. Y luego dije, voy a orar, a ver si no son mis nervios, ¿no? Pasó algo bien feo con ellos. Como a las 3 semanas me enteré de que pasaron cosas muy feas. ¿Y saben cuál era la solución? La palabra que Dios me había dicho. Yo creo que alguien más les dijo, porque Dios tiene más gente, ¿sí o no? Pero fue muy triste para mí ver que no obedecí y que era urgente. ¿Cómo era? Urgente. Era en ese momento. Ya me dolió, yo lloraba, yo le pedía perdón al Señor. El Señor me dijo, está pasando así, me mostró lo que estaba pasando, ¿no? Yo me espanté, ¿no? Las primeras veces que pasan cosas así, el Espíritu te usa de manera diferente y me acobardé. ¿Cómo hay que obedecer? Inmediatamente. El Señor te dice, ve y dile, ve y dile. Ve y haz, ve y haz. Hay que hacerlo. Mateo 2:13 al 14. Aquí vemos que un ángel en sueño le habla a José, ¿verdad? Lo andan buscando para matar al niño Jesús. ¿Por qué? Porque el rey no quiere otro rey. Quiere defender su reino. Herodes lo van a matar, ¿no? Y entonces un ángel va y le habla en sueños a José. Dice así, después que los sabios se fueron, Mateo 2:13, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Le dijo, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, les dijo el ángel. Y quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Imagínense a José diciendo, sí, voy a juntar una feria, voy a ir a pedir prestado, voy a cambiarle las espuelas al burrito, voy a hacer unas cosas, tengo unos pendientes que hacer. Ahora nomás que termine mi chamba, ¿verdad? Es que agarré una chamba de hacer unas sillas aquí, ni modo de no aprovechar esa feria. ¿Era inmediatamente o no? Había que obedecer inmediatamente, hermano. ¿Saben cuántas cosas nos pudimos haber ahorrado en nuestra vida? Hoy yo entiendo eso, hermano. Pasa el tiempo, vas madurando. Hoy entiendo cuántas cosas, hermano, hubiera evitado, cuánto dolor, no solamente a mí, sino a mi familia, si yo hubiera obedecido inmediatamente. ¿No tiene usted conciencia de eso? Yo a veces en consejería, platicando con el hermano, me dicen, si le hubiera hecho caso, el Señor me habló, pastor, me había dicho, y no hice caso. A mí también. Entonces tenemos que aprender a obedecer de inmediato, hermano. Platicaba con unos hermanos que están aquí enfrente y no los quiero voltear a ver. Y la verdad, yo los miraba y les decía, yo creo que se tardaron muchísimo en tomar esta decisión. Después de que me contaron lo que habían pasado, ¿no? Y me dice, y el Señor me habló muchas veces. Bueno, pero años. Pero no los critico, hermano. Yo sé. ¿Sabe qué, hermano? Es de inmediato.
Obedezca, hermano. Obedezca. Ya hacíamoslo aquí. Qué oreja tan pequeña, hermano. Le dice: quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche, ¿cómo le dijo el ángel? Levántate ya. Mira, cuando te eches tu sueñito, después de desayunar y arregles tus asuntos, huye, ¿no? ¿Verdad que no? Era como, ya, levántate, ya. En ese momento se levantó y se fue. Y salvó al niño. ¿Cuántos saben que llegó el ejército de Herodes y mató a todos los niños de menos de 2 años en Belén? ¿Cuántos saben eso? Pero él obedeció inmediatamente y salvó la vida de Jesús. Esa noche José salió para Egipto con el niño, con María su madre. Mateo 9:9. ¿Se acuerda del llamamiento de Leví? A mí siempre me ha impresionado el llamamiento de Leví. ¿Cuántas veces le habló Jesús a usted antes de venir a él? A mí sí, hermano. Yo me acuerdo bien, hermano. Tenía unos amigos que ahora son amigos que me encontré 20 años después y me predicaban el evangelio y me hablaban de Jesús. Y yo me les burlaba, hermano. Les hacía burla, les hacía chistes, les hacía bullying. Es más, cuando yo llegué a casa de oración, este amigo mío estaba ahí. Yo no lo vi, pero él me vio. Entonces, cuando yo empecé a involucrarme en el coro y en otras cosas, él fue y avisó a casa de oración, hermano. Dijo: aguas con que ustedes no lo conocen, yo lo conozco. Él mismo me lo contó después. Dice: te tengo que confesar algo. Yo fui y alerté. Se desmetió un lobo aquí, ¿eh? No lo conoce, yo sé quién es. Y si él sabía quién era. O sea, no estaba mintiendo, ya era una fichita. Y él fue y les dijo: cuidado, porque se anda metiendo allá y que quiere el coro, y que la alabanza, y que quiere las misiones. Y yo les aviso, así. Obviamente los pastores también. Bueno, ¿hace cuánto fue eso? No, bueno, hay que verlo, ¿verdad? Gracias a Dios, después de unos años él se acercó y me contó, ¿no? Y dice: no, la verdad es que Dios hizo un milagro en tu vida. Pero fíjense, hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios nos ha estado llamando y nos tardamos en contestar, ¿o no? Yo tardé, de cuando me hablaban pasaron 10, 15 años, ¿eh? Ahora, ya convertidos, hermano, y con el Espíritu Santo habitando en nosotros, no podemos seguir siendo así. Tenemos que estar prestos a la voz de Dios, ¿o no, hermano? O sea, ya miren a Leví, pues era un perdido, hermano. Estaba sentado en la mesa de los impuestos. Era un publicano odiado por el pueblo. Leví, o Mateo, es el mismo. Dice aquí Mateo 9:9. Él mismo cuenta, obviamente. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Jesús le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Él sentado ahí recibiendo la feria, un puesto que lo hacía odiado, pero de mucho dinero. Y dice: sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Dice en otra versión: dejando ahí la mesa y el dinero, se levantó y lo siguió. ¿Cómo respondemos al Señor? Repito, estamos hablando, yo les conté de cuando yo era inconverso, pero hoy que ya estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, que Cristo habita en nosotros, ¿seguimos tardándonos en responderle al Señor? ¿Cuánto tiempo lleva diciéndote algo, pidiéndote algo, ordenándote algo, y sigue en la necedad, o seguimos en la necedad? Vean a este otro, me cae muy bien por chaparro. Lucas 19, 5 al 6.
¿Se saben la canción de Zaqueo? Entra en mi casa, entra en mi vida. Está bien padre, ¿no? Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús, pero era odiado por la gente, odiado. Donde queda, y aparte chaparro, lo pisaban, le pegaban, porque era el jefe de los publicanos, era el jefe de los malandros. Y entonces, para no tener broncas con la gente, se subió a un árbol sicómoro, y ahí agarrado de las ramas, quería ver a Jesús. Cuando Jesús pasó por ahí, miró a Zaqueo, este enano que Zaqueo, y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. ¿Cuándo le dijo que bajara? Debo hospedarme hoy en tu casa. ¿Para cuándo era? Zaqueo bajó rápidamente. ¿Cuántos tenemos esa actitud? Rápidamente, inmediatamente, prestos a lo que Dios quiere. ¿Y cuántos le decimos: no, deja que vaya entierre a mis padres? Los padres tienen 40, ¿no? No, ahora que ya me jubile, Señor, yo te voy a servir. Ya estás planeando darle los puros pellejos al Señor. El Señor te está llamando hoy, ahorita, ya. Totalmente, inmediatamente, hermanos. ¿Cuántos tenemos que aprender? Tenemos que aprender, hermano. Yo empiezo a planear, el Señor me habló esto. Déjame empezar, vamos a acomodar aquí, acá. Y el Señor: que vayas ya. Ahí muere el Señor. Uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. De una vez le anticipo: la A de tía es alegría. Así que tenemos que aprender a obedecer totalmente la instrucción, inmediatamente y alegremente, hermanos. Tenemos que aprender, no nos sale. Yo he visto servidores que llegan de malas al servicio, quejándose porque a mí otra vez, el otro nada más habló a la mera hora que no venía. Ahorita voy a hablar: pastor, es que no hay quien abra. Digo: no dejan dormir, pues. Ya estaba listo, pero no sabía. Y pues llega uno, ¿no? Pero hermano, llega uno alegremente. Si tú eres de los que reniegas, tú no tienes que servir, renuncia. Yo se los he dicho en buena onda: nadie te va a discriminar. Aquí está tu iglesia, aquí está tu silla. Ven, disfruta la iglesia, pero no puedes servir. Es alegremente, con alegría, con gozo, agradecido, con ganas de darle al Señor, ¿o no? Si no, de verdad, hermano, no es. Estás sufriendo en el servicio, entrégalo. Porque el servicio no es cómodo, es incómodo. Tienes que dejar de ver tu programa. Tienes que soltar tu teléfono y tu videojuego. Las ocupaciones del mundo de hoy, ¿verdad? Inmediatamente, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. El Señor me volteó a ver a mí. Lleno de alegría fue y preparó todo y llevó a Jesús ¿a dónde? A su casa. Y después dijo: si he robado a alguien, le voy a dar cuadruplicado. El Señor en la casa de Zaqueo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué historias, ¿no? Me encanta esa de Zaqueo. Y híjole, entonces, hermano, rápidamente, inmediatamente, ¿cuánto se tardó ahí? ¿Sabes qué, Señor? Hoy no te puedo recibir, pero mira, si te das una vueltita el otro mes. Imagínense a Zaqueo. Pero mira, es que va a venir. Ahí les va, yo sé que les cala. ¿No trae jitomates, nada? ¿Estoy a salvo? Yo sé que les cala. Es que va a venir mi primo del norte. Llega este jueves.
Y pues tengo que atenderlo. Y pues, pero si vienes el otro mes, yo te recibo, Señor. Que viene mi compadre también, mi primo. Tiene mucho que no viene. Pero mira, yéndose en un mes, cuando quieras te recibo en mi casa, Señor. Ese sería un Zaqueo michoacano. Pero Zaqueo se bajó inmediatamente, rápido y lleno de alegría, y llevó a Jesús a su casa. Qué diferencia, ¿verdad? Amén. Guarde su jitomate, ya. Ya les platiqué mi falla, le puse aquí mi falla, ya se las platiqué, me dolió, lloré, le pedí perdón al Señor, pasó una tragedia ahí. Y Dios me había mandado. Yo sé que ya me perdonó, hermano. Hay que seguir adelante, hay que corregir, ¿no? Sí. Y les quiero contar esa historia, a mí me gusta mucho porque es real, es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Mira, hermano, la Segunda Guerra Mundial es un evento traumático que cambió la historia de la humanidad, pero pasaron muchas cosas terribles en esa guerra. No solamente hubo más de 50 millones de muertos en esa guerra, nada más de judíos 7 millones, o sea, imagínense. Fue terrible, pero fue cuando se desarrolló la industria del armamento, de la industria de la guerra. Mucha gente murió en las pruebas de su propio equipo, de sus propias armas. O sea, muchos aviones despegaban del portaaviones, no lo encontraban de regreso, se les acababa, como pasaba puro de eso, un montón de eso. Muchos accidentes, era nueva la tecnología, no tuvieron suficiente tiempo para prepararse, entrenarse. Mucha gente murió así, como esto que les voy a decir. Una vez en un barco de esos militares, había un muchacho que era de esos de: soldado, vaya para allá. Y yo, ¿por qué? Que vaya para allá. Pero ¿por qué no va el otro soldado? Somos 3. ¿Por qué yo siempre? Que vaya para allá. Pero explíqueme, ¿qué voy a hacer? De esos que necesitan explicaciones, que les ruegues, que los motives, que le saques una foto y lo subas al Face para que vaya. Que le pongas tremendo siervo de Dios. Entonces ya va, ¿no? Entonces un día tenían una cadena de esas gigantescas y una polea, porque estaban remolcando a una embarcación más chica, y se revienta la cadena de esa polea, y el capitán les grita: ¡abajo! ¡abajo! Él vio que se estaba reventando. Todos los soldados inmediatamente se avientan al suelo, todos. Y ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo partió en dos. Es verdad esto. Lo partió en dos. ¡Rum! La fuerza. Hermano, hay que obedecer inmediatamente. Luego preguntas bien, haz lo que Dios te dice. Tenemos que ser obedientes. Una vez nos llevaron a unos kayaks, en los rápidos allá en Veracruz, bien padre, que quiero llevar a los jóvenes, nomás que les da miedo. Y el guía, el timón, te va diciendo lo que tienes que hacer, tienes que obedecer. Y agáchense y saquen los remos, suban los remos, porque chocas con las rocas, porque te volteas, porque... Y mira, hermano, obedeces porque obedeces. Pero yo me acuerdo cuando fuimos, siempre el Negatrón le decíamos. Se apellidaba Contreras, el terquito. Y yo, porque a mí no me grite, hábleme bien. No, hombre, 2, 3 veces al suelo, chocó con la roca, perdió el remo, no, un desastre. Golpeado, raspado, contracturado, le tuvieron que poner collarín. Un desastre porque no atienden rápido las instrucciones. Hay gente así. Nomás va de trancazo en trancazo, de pared en pared, porque no obedece, hermano. Yo sé que está recibiendo. Vamos a seguir. Romanos 12:11. Dice: no seas nunca perezoso,
Más bien trabaja con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Ya se acabó el tiempo. Tito 3:12 dice, escuche aquí, Pablo dando instrucciones a Tito. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto, escuche, tan pronto, ¿qué significa? Inmediatamente cuando lleguen. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis. Hermano, como llegue, lo recibe, le das de comer y se arrancan para que te encuentres conmigo en Nicópolis. Porque he decidido pasar allí el invierno. ¿Qué pasa si se tardan más? Les agarra el invierno, estaban peligrando su vida, era de inmediato, hermano. Tenían que moverse, no viajaban en tren, ni en autobús, tenían que caminar entre las montañas. Llegando se arrancan y nos vemos en tal lugar, ahí vamos a pasar el invierno. Es de inmediato, no te puedes esperar. Tenemos que aprender a obedecer, hermanos. Y les dice, haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesitan. Ahora fíjense cómo termina. Los nuestros tienen que aprender. ¿Quiénes son los nuestros? Los cristianos. Diga, también yo. Los nuestros tienen que aprender. Tenemos que aprender. Hermano, yo sé que tengo que aprender a ser obediente. He trabajado ya 20 años. Falta. Nos falta, ¿no? Pero ahí está. Tenemos que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes. Diga urgente. Hay necesidades que son urgentes. Déjame orar, a ver si el otro mes le traigo una despensa. Hermano, es urgente. Están pasando necesidad. Necesitan esas inyecciones hoy. Estamos haciendo una cooperacha para ayudar. Déjame orar, a ver si la otra quincena me llega un bono. No, tenemos que aprender. ¿Cuántos tienen que aprender? Y dice, a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. ¿Cuántos improductivos sabemos por acá? Pero la vivimos relajado, no tenemos broncas, tengo mi situación bien a gusto. Sí, pero hay necesidades urgentes y tenemos que aprender a obedecer inmediatamente, porque somos un cuerpo, nos pertenecemos unos a otros y Dios quiere que nos cuidemos juntos, ¿o no? Entonces la segunda es inmediatamente, y la tercera, alegremente. Salmo 47, vamos a terminar, hermano. Dice Salmo 47, entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad. Es un salmo mesiánico. Y Jesús le dice, Señor, prepárame cuerpo, yo voy a hacer tu voluntad. Ese es el Señor Jesús, ¿eh? Tranquilo, jefe, yo voy. Prepárame un cuerpo. Yo voy a hacer tu voluntad. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Cuántos se complacen haciendo la voluntad de Dios? ¿A cuántos les llena de alegría, hermano? Es algo que uno va descubriendo. También es cierto, es un proceso, ¿cierto? Cuando empiezas a obedecer y el Señor te hace sentir que está contento contigo, hermano, y lloras 3 días seguidos, ¿no? Porque el Señor es bueno, hermano. Y se manifiesta y te dice, estoy contento contigo. ¡Qué bendición! Que el Dios del cielo te pueda usar a ti, tan insignificante criatura, pero empoderado con el Cristo que habita en nosotros. ¿Verdad? No somos nosotros, es Él que habita en nosotros, que hace las cosas. Y dice, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón, me gozo haciendo tu voluntad. Salmo 119, 92 y 93. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría,
¿Cómo está este hombre gracias a las enseñanzas de Dios? Hermano, tenemos que crecer en gozo y alegría. Ya tuvimos toda una serie de eso, ¿se acuerdan? Viviendo en el gozo del Señor, toda una serie. Porque necesitamos estar llenos de gozo y alegría, y tenemos suficientes razones dadas por Dios, por pura gracia, para estar alegres. Y tenemos que expresarlo. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Los mandamientos de Dios dan vida, hermano. ¿Por qué? Porque expresamos a Cristo cuando obedecemos, y eso es vida. Salmo 119, 33 al 35. Dice así: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Hazme andar por el camino de tus mandamientos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ahí es donde encuentro mi felicidad. ¿Dónde vamos a encontrar la felicidad los hijos de Dios, hermanos? Viviendo a Cristo. Y Cristo es hacer la voluntad de su Padre para glorificarlo, para exaltarlo. ¿O no? Hazme andar por el camino de tus mandamientos. O sea, hazme andar y vivir en Cristo. Él es el camino. Porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Ahí está la vida, hermano. ¿Cómo tenemos que aprender a obedecer a Dios? Tenemos que aprender a obedecer, a atender su voz, a buscar su voz, a escucharlo y responder completamente. Hacer lo que nos pidió como Él quiere, no como a ti se te acomode. Tenemos que hacer lo que Él nos pide, no lo que nos gusta, nos agrada o está de moda o lo que le gusta a la gente, hermano. Es el problema de la iglesia de hoy. ¿Por qué hacemos esto y esto y esto? Porque le gusta a la gente. Pero no, estamos comprometidos con hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Que se haga su voluntad de Él. No siempre va a ser cómodo y agradable, pero es su voluntad y nos debemos a Él, porque nos compró para Él, porque somos su reino, porque su reino gobierna en nosotros. Por eso. Y después de hacerlo completamente, debemos aprender a hacerlo de inmediato, reaccionar y obedecer. Como Zaqueo, bajó inmediato. ¿Y lleno de qué? De alegría, de gozo. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Como dice tu tía, completamente, inmediatamente y alegremente. Porque estamos hechos en Cristo para buenas obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Este nuevo hombre que pertenece al reino y que está habitado por Cristo está llamado a hacer la voluntad de Dios como Él quiere, cuando Él quiere y con alegría, que le adore, que le ministre. Él es el único digno de gloria y de honra y de alabanza. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios.